Hola, yo soy Paola Esquivel, esta es nuestra segunda clase de saxofón. Bueno, si no vieron la primera clase, les dejo en el enlace aquí arriba. Bueno, estas clases son generales acerca del saxofón, así que si tienen alguna duda sobre la marcha, me pueden ir dejando en los comentarios. También para los interesados, doy clases de saxofón online para todos los niveles. Bueno, les dejo en la descripción abajo el contacto. También quiero aclarar que este video es válido para cualquiera de los saxofones, tenor, soprano, barítono, alto, para toda la familia. Bueno, me gustaría introducir esta clase diciendo que el saxofón no es un instrumento que suena de buenas a primeras como el ideal que escuchamos de los saxofonistas, sino que suena el sonido muy para afuera. Algunos describen como que parece un barco, parece una trompeta. Y bueno, todo esto requiere un desarrollo del sonido, un control del aire, un control de la respiración, y luego ya uno va adquiriendo su propio timbre. Digamos que es como la voz humana, cada uno tiene su propio timbre de voz. Sucede lo mismo con el saxo. Pueden haber personas que imiten el sonido, que les salga parecido, pero nunca serán iguales. Digamos que es una cuestión ya de la fisionomía de cada uno. A todo esto también quiero llegar que al principio por lo menos necesitamos un guía como para no frustrarnos al principio, para no terminar frustrándonos con cosas que se solucionarían fácilmente o de embocadura. Así que bueno, comenzamos. Para esta segunda clase vamos a ver las notas naturales en el saxofón y también qué son las notas naturales. Son las notas que no están alteradas, digamos do, re, mi, fa, sol, la, si. Digamos las otras, las demás que tienen sostenidos bemoles, les llamamos notas con alteraciones. Para ejemplificar tenemos entonces en el piano, para aquellos que no conocen, tienen las teclas blancas, las teclas negras. Bueno, las teclas blancas, a partir de donde tenemos dos teclas negras, tenemos la nota do. Aquí sería el siguiente, la nota re, mi, fa, sol, la y si. Y todas las teclas negras serían las notas con alteraciones. Entonces, en el saxo tenemos la digitación de notas naturales que vendrían a ser como si fueran las teclas blancas del piano. Aquí les dejo también una tabla de donde pueden ver la digitación. Bueno, una vez que ya hayamos sacado sonido de nuestro saxo, tenemos un poco la embocadura entrenada. Bueno, entonces como la primera nota tenemos el do grave, que sería la primera nota de la escala de do mayor. ¿Y por qué empezamos con la escala de do mayor? Porque es la escala que tiene todas las notas naturales. Tenemos entonces en el rango del saxofón 3 dos en diferentes alturas, sería en el rango normal del saxo. Entonces aquí tenemos el primer do, que sería el do grave, son las 6 con esta llave, debería sonar así. La siguiente nota tenemos en el registro de los graves, tenemos el re, que son los 6 dedos. Para estos rangos graves también tengamos en cuenta que tenemos que relajar muy bien la mandíbula. Sería una posición como de bostezo y dejarle mucho espacio a la caña para vibrar. Entonces la siguiente nota tenemos mi, serían 3, 4 y 5. Para el fa, una menos. Para el sol, otro menos. Para el la, 1, 2. Para el si, 1. Y terminamos con el do, que sería nuestro segundo do que aparece en el rango del saxo, y solamente tocamos la del medio. Ya a partir de aquí se vuelven a repetir todas las 8 notas y pasaríamos al rango medio agudo. Entonces, para aquí utilizamos la llave de octava. Esta llave tenemos que tener en cuenta de dejar el dedo gordo en una posición en que sea cómoda. Entonces, aquí estoy tocando. ¿Qué pasa? No estoy moviendo la muñeca cada vez que cambio el rango, sino que solamente posiciono mi dedo en una posición en que sea cómoda, apretar y al mismo tiempo liberar. Entonces no hago este juego de muñecas que a la larga se volvería incómodo. También a muchos les pasa que pasando desde el rango medio al agudo
suele pitar el saxofón, suele salir un chillido. Entonces lo que vamos a hacer, primero el flujo de aire tiene que ser bien continuo y segundo tenemos que posiblemente articular con la lengua, vamos a decir un da o un ta. Para este rango que pasamos al medio agudo se repiten todas las posiciones pero con la llave de octava. Entonces tenemos el re con la llave de octava, mi con llave de octava, fa, todas con la llave de octava, sol, la, si y por último do. Entonces aquí tendríamos la escala de do en el saxofón. Bueno, hasta aquí va, esas serían las notas naturales en el saxofón. También podemos ir un poquito más en el rango agudo, pero bueno, esto sería lo principal como para empezar. Bien, pueden hacer una nota a la vez, con un tiempo a la vez, do, re, ir descansando en cada nota, ir descansando, que traten de sacar un sonido bien pleno, no tengan miedo de soplar. Si bien suena fuerte, el sonido tiene que sonar fuerte al principio para que luego podamos tener mucho más control en el aire y la presión. Bueno, si quieren puedo hacer un video solamente explicando las escalas mayores, cómo se tocan las escalas mayores, cómo pensar las escalas mayores y bueno, también algunos ejercicios como para ir ablandando los dedos. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios abajo. Nos vemos.